Espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios, y es por eso que soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Es una bendición estar nuevamente con ustedes a través de este medio precioso, medios digitales, medios virtuales en nuestro discipulado familiar cada noche de los lunes. Quisiera que por favor me acompañe una oración para poder iniciar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo precioso que nos permite, Señor. Gracias, papito lindo, porque sabemos que donde dos o tres nos reunimos, Señor, tú estás. Aquí está, Señor, tu iglesia, tu pueblo reunido a través de estos medios virtuales, papito lindo. Por favor, bendice cada hogar, cada casa, cada familia, Señor. Ahora mismo toma el control de los aires, de los ambientes, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos y auxílianos a exponer tu palabra, papito lindo, para que traiga ese toque de tu espíritu, Señor, y el rema venga a nuestras vidas y transforme nuestros corazones de tal forma que seamos cada día más como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Toma el control de este tiempo. Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Quiero agradecer también a mis pastores, Pastor Mario Barrios, Pastora Chiqui de Barrios, por este privilegio cada lunes, cada tiempo que podemos compartir. Quienes han traído la secuencia de los últimos lunes, hemos estado platicando acerca de la recuperación de la semejanza. Hoy quisiera hablarles de la tercera parte del tema que hemos titulado Recuperando mi semejanza o Recuperando la semejanza. Para recapitular un poquito, primero estuvimos hablando en la primera parte de este tema acerca de la semejanza original y el plan de Dios, acerca del hombre, que Él nos hizo eternos, Salmo 82, vosotros sois Elohim, pero queréis morir como simples mortales. Luego estuvimos viendo en la segunda parte un poco de cómo cayó la humanidad y cómo se perdió la semejanza original después de que Caín mató a Abel, de la simiente de Caín cuando vinieron todas las generaciones o descendientes, donde vinieron los roqueros, lo del primer hombre con dos mujeres, Caín como primer asesino, el primer forjador de bronce, altivez, hierro, etc. Y por el otro lado vemos cómo viene un Set, un sustituto. Pero este sustituto vemos que ya no es a la imagen y semejanza de Dios, sino viene a la imagen y semejanza de Adán. De tal forma que entonces vemos que la humanidad empieza a reproducirse, pero de una forma caída. La humanidad actualmente está caída, amados hermanos. Entonces, la idea de estar estudiando este tema precioso es como familia, sobre todo los patriarcas, los padres de la casa, los sacerdotes del hogar, entendamos el principio precioso de que tenemos que recuperar y estamos en pos de la recuperación de nuestra semejanza. Entonces hoy quisiera hablarte de las formas como el Señor va permitiendo que recuperemos nuestra semejanza. Lo primero, por supuesto, que tenemos que hacer es haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el camino, la verdad y la vida, de vuelta a casa, de vuelta a esa semejanza que se perdió. Recuerden que dice nuestro Señor Jesús que Él es nuestro sumo sacerdote, el cual se ofreció una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados, y entonces se presenta ante el Padre para poder perdonarnos y que nosotros ahora tengamos acceso
a ese trono de misericordia, de gracia, al mismísimo lugar santísimo de la presencia de Dios, no hecho por hombres, dice el libro de Hebreos, sino a la mismísima presencia de Dios. Ahí podemos tener acceso gracias a la sangre del Cordero. Uno de los beneficios de la sangre es que podemos entrar hasta la presencia del Señor. Una vez que hemos aceptado al Señor Jesús, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ir dando pasos de fe, de obediencia, los cuales nos van a ir acercando de nuevo a esa semejanza. Entonces, uno de esos pasos que tenemos que entender es el bautismo en agua. El bautismo en agua, y que el bautismo realmente es un tema apasionante que se divide en varias facetas. Pero para ponerles pie de imprenta, en Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza. Mire pues la palabra preciosa. ¿Cómo se llama el tema hoy? Recuperando nuestra semejanza. Entonces mírenlo, aquí claramente Romanos dice: si hemos padecido unidos con Él en la semejanza de su muerte, entonces también participaremos de la semejanza de su resurrección. Esto es precioso porque Jesucristo, usted sabe, es la primicia, el primero que resucitó de entre los muertos es nuestro Señor Jesús. Y atrás de Él venimos nosotros, los que hemos creído en Él, que vamos a ser también la primicia de los que resucitemos. Si alguien ya durmió, y si alguien no ha dormido, pues seremos transformados, como dice el apóstol Pablo. Pero acá lo que estamos enfocando es que una de los pasos o de las facetas hermosas que como creyentes debemos de dar es bautizarnos en agua. Si a alguien por casualidad que nos esté sintonizando en este momento no se ha bautizado en agua, por favor acérquense en los servicios congregacionales y déjenoslo saber, porque es bien importante. Como lo vemos aquí en Romanos, todo el capítulo 6 del libro de Romanos nos habla del bautismo. Y esta característica preciosa habla específicamente que el bautizarse en agua nos lleva a la recuperación de la semejanza, sobre todo en esa parte de eternidad. Porque si no nos bautizamos en agua, tenemos a medias nuestro caminar como creyentes. Tenemos que, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahora, como hijos de Dios, hermanos amados, si tú ya creíste en el Señor Jesús, tienes que dar ese paso de bautismo. Si ya estás bautizado en agua, entonces tienes que seguir procurando que la faceta del bautismo se complete en tu vida. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene al menos, a la luz de la palabra, vemos que tiene 7 facetas. La primera faceta del bautismo es el bautismo del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Él dice: yo os predico el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más grande que yo, hablando de nuestro Señor Jesús, que os bautizará en espíritu y en fuego. Entonces, el primer bautismo es el bautismo del arrepentimiento, cuando nos arrepentimos de corazón y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos han creído ya en el Señor? Qué precioso, ¿verdad? Cuando nos predican al Señor, hay veces que nos dan ganas de volver a decir: acepto a Jesús. No sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y alguien invita a aceptarlo, a reconciliar con Él, uno quisiera volver a hacerlo, ¿verdad? Porque siempre hay ese quebrantamiento en nuestro corazón, ese arrepentimiento que debe permanecer siempre, de que necesitamos de Él. Luego de ese bautismo del arrepentimiento, que ya espero que lo hayas dado, que es aceptar a Jesús en tu corazón, viene el bautismo en agua. Entonces tenemos algo que quisiera aclarar aquí, amados hermanos, es que tenemos que incluso preguntarle a nuestros hijos, ¿verdad? Como este es un discipulado familiar, a veces asumimos, ¿verdad? Y es un error, que porque nuestros hijos están en casa y somos creyentes todos en casa, o somos cristianos, una familia cristiana, nuestros hijos ya han aceptado. Y muchas veces no se les ha hecho la pregunta o la invitación a los niños. A los niños se les tiene que preguntar: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Que ellos expresen, y dice: el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es Dios. Entonces tenemos que confesar, y muchas veces tenemos que preguntarle a nuestros hijos, tenemos que invitarlos también a hacer la oración de fe y a que acepten a Jesús en su corazón. Y después de esto, ver cómo están en la familia, cómo está nuestra casa. Ya son bautizados los papás, ya son bautizados los hijos, estamos todos bautizados en agua. Una pregunta muy importante en este tiempo precioso, hermano: el Señor ya viene pronto y tenemos que caminar, no tenemos que estar incompletos. Y luego del bautismo en agua, como bien Juan lo decía, dice: detrás de mí viene uno que es más que yo no soy digno de
de desatarle las correas de las sandalias, etcétera, hablaba de que Él os bautizará, dice, en espíritu y fuego. Entonces, cuando ya estamos hablando de este nivel de bautismo, estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Y este ya es otro anhelo que deberíamos de tener. Usted me puede decir, hermano, aquí ya estamos bautizados todos en la casa, nos bautizamos en agua, amén. Ahora, entonces te preguntaría yo, ¿y ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo? Porque me recuerdo que en una porción de la palabra dice que Pablo llegó a una región y les preguntó, ¿y vosotros ya habéis sido bautizados por el Espíritu? Y ellos preguntaron, ¿y cuál es el Espíritu? O sea, estaban totalmente, aunque ya habían sido en algún momento bautizados, pero en agua, no conocían el bautismo del Espíritu. Entonces tenemos que seguir profundizando y creyendo y conociendo de las cosas de nuestro Señor. Mire, algo que debe ser en nuestra vida una constante es que debemos de anhelar conocer más de Dios todo el tiempo. El Señor no es estático, Dios es un Dios infinito. Entonces el conocimiento en Él es infinito. Siempre podemos seguir aprendiendo y aprendiendo y conociendo el corazón de Dios. Eso es lo que Él anhela. Y cuando lleguemos a tener ese corazón y ese conocimiento, se podrá decir, hermano, como dijeron de David, que no había otro conforme al corazón de Dios, porque llegó a conocer el deseo, la voluntad del Padre. Hermano, si llegamos a estar en ese sentir, todas las cosas cooperan para bien, hasta tus enemigos estarán en paz contigo. El Señor te bendecirá, guardará tu entrada, tu salida. Se va a cumplir toda la promesa de bendición. Pero tenemos que seguir evolucionando. Entonces, de la misma forma, no nos podemos conformar solo con el bautismo en agua. Anhelemos el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los 7 espíritus que vienen con el paquete del Espíritu Santo, porque están en Isaías 11:1 y 2, dice que viene un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento, de ciencia, de consejo, de sabiduría. Hay un paquete completo que el Señor trae a nosotros, debemos de anhelarlo. El bautismo en fuego, hablando cómo nos vamos recuperando esa semejanza, el bautismo en fuego representa las pruebas, luego está el bautismo en el cuerpo, que representa que debemos de pertenecer, hermano, a un cuerpo, a una congregación, tener cobertura, el bautismo en Cristo, la identidad en Él, y luego el bautismo en el Padre. Total son 7 bautismos en el Padre, es cuando ya estamos en Él, es el último que va a ser culminado cuando sea esa transformación y volvamos a casa. Así como dice ese coro muy bonito que ahora está sonando, volveremos a casa, algo así creo que dice, ¿no? Volveremos, aleluya, hermano, volveremos a casa. Pero para volver no podemos entrar así con este tacuche, aunque esté muy bonito. Tiene que haber una transformación, y eso es lo que estamos hablando. Esa transformación se llama recuperar la semejanza del principio, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén en casa? Tenemos, amados hermanos, que transformarnos, y esa transformación, por supuesto, empieza por la metanoia, cambio en nuestra forma de pensar. Para que vayamos comprendiendo esto y sobre todo ministrándole a nuestro corazón fe, a nuestra familia fe, y que creamos y caminemos en pos de eso, quisiera leerte 1 Corintios 15:49, que dice así: y como trajimos la imagen del terrenal, esta es otra promesa hermosa, mire, como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Yo no sé si me puedo dar a entender en esto, pero está diciendo que de la misma forma como trajimos este tacuche, como trajimos, hay unas versiones dice que tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo mortal, de la misma forma tendremos un cuerpo, oiga bien, nos van a dar un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno, un cuerpo que no tiene corrupción, un cuerpo que no ve muerte. Esa transformación preciosa tiene que empezar en nuestra forma de pensar. No podemos seguir enamorados del mundo, sino que tenemos que empezar a ver las cosas eternas, enamorados de las cosas de Dios, enamorados de su venida, enamorados de sus promesas. Entonces viene esta promesa: como trajimos la imagen del terrenal, o sea, nos está diciendo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, amén, de este cuerpo, Él también participó de carne y sangre, dice su palabra. O sea, Jesús tomó un tacuche, un cuerpo humano de carne y sangre como nosotros, pero de la misma forma, Él también fue resucitado, levantado, transformado y regresó al Padre.
Entonces ahora nosotros vamos por ese camino, volveremos a casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, ese es el sentir, volveremos a casa. ¿Pero cómo? Con la imagen del celeste. Como tuvimos también la imagen del terrestre, del primer Adán, del que falló, pero ahora viene nuestro postrer Adán, Cristo, a cumplir esa obra redentora preciosa, a pagar con su sangre nuestro rescate. Y mire qué lindo nuestro Señor, hermano. Porque yo veo acá, haciendo un paréntesis sobre la obra redentora de Cristo, que como que el Señor hubiese pagado doble por nosotros. Y ciertamente, fíjese, éramos la humanidad, su creación, amén, pero la humanidad falla y entonces es condenada a muerte, pero era creación de Dios, ya le pertenecía al Señor. Entonces viene ahora y manda en su plan precioso a Jesucristo a derramar su sangre, a pagar con su vida. Ahora vuelve a pagar lo que ya era de él. Amén, no sé si me están entendiendo. Vuelve a pagar con su sangre, precio de sangre por tu vida y mi vida. Ya éramos de él, pero ahora como falló la humanidad, él viene y paga. Aleluya, nuestro Señor. ¿Sabe dónde se ve eso precioso? En el libro de Oseas, de aquel profeta que se casó con una prostituta, Gomer creo que se llamaba. Primero se casa con ella, era de él, y luego ella vuelve a su antiguo oficio y se va de su lado y se aleja. Y creo que lo deja con los 2 hijos. Y ahora, en un momento que la están subastando a ella ya arruinada, el Señor le vuelve a decir que la compre. Aleluya, hermano. Creo que la compra a precio de 15 talentos o era un número de gracia, ¿verdad? Y la vuelve a comprar. No sé si me están dando a entender. Ya le había hecho misericordia, se había casado con ella, con una prostituta, el profeta. Pero luego ella lo deja y la vuelve a comprar después. Esa figura hermosa que ya éramos del Señor. Pero como la humanidad falló, manda a Jesús precioso, nuestro Redentor. Redención significa pago a cambio de liberación. Paga con su sangre y entonces ahora nosotros podemos llevar esa imagen celestial. Aleluya, dele gloria a Dios ahí donde está, donde quiera que se encuentre. Es un plan precioso. Cuando logramos entender esto, yo espero en el nombre de Jesús, estando a darme a entender, no podemos estar sin darle gracias a Dios. No podemos estar sin agradecerle todo el tiempo las maravillas que Él ha hecho, sin humillarnos delante de Él, sin procurar agradar a aquel que nos amó primero, aquel que me amó primero, porque Él, antes de que tú estuvieras, que existieras, antes de que vinieras a tomar este cuerpo, Él ya te había amado porque había dado su vida por ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese Jesús del que yo te hablo, ese Jesús redentor, está en Romanos 8:3. Mire lo que dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es lo que estábamos platicando. Él envía a Jesús redentor, redención, pago. Él envía al que compra nuestra salvación, al que redime nuestros pecados, al que cambia por su vida nuestra vida, porque Él tomó nuestro lugar. Entonces aquí está, mire, enviando a su propio Hijo a semejanza de carne de pecado. ¿Ok? Mire pues, estamos hablando de recuperar la semejanza. Mire qué lindo, Dios se humilló. Jesús se hizo hombre, se metió en un cuerpo como este, para Él humillante, hermano, pero en su humildad se metió en un cuerpo de bajeza. Eso lo vimos, se acuerda, hace 8 días cuando hablamos del cuerpo de bajeza que decía Pablo. Se mete en este cuerpo, por eso lo dice acá, semejanza de carne de pecado. Es importante que si no ha visto el tema anterior, regrese al lunes anterior, si quedó grabado aquí en las redes sociales, y pueda ver a qué nos referimos con el cuerpo de bajeza, porque acá estamos comprendiendo más. Ahora dice que el Señor toma ese cuerpo de bajeza, esa semejanza de carne de pecado, y entonces viene y al meterse ahí en santidad, porque Jesús no cometió pecado en el cuerpo de bajeza, entonces es una ofrenda condenando al pecado en la carne. No sé si me están dando a entender. Eso es precioso, porque Él toma forma corpórea, pero sin pecado, y entonces ahí humilla, hermano, y condena al pecado y a la muerte y nos hace libres, porque Él, ¿cómo decirle? El hombre, el primer Adán falló,
Pero nuestro postrer Adán, tomando forma de hombre en carne y sangre, fue perfecto, pasó su examen perfecto. Y como por un hombre entró el pecado, por uno entró la salvación. Cumple la ley porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces viene y un hombre perfecto sana y salva a toda la humanidad, aleluya, a todo aquel que en él cree. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Qué lindo nuestro Jesús Redentor, ¿verdad? Mire, cuando vamos y seguimos comprendiendo toda la obra, esta obra redentora, wow, dice uno, Señor, ¿cómo podemos decirlo? Te mandaste, ¿va? No sé si así dice usted, te pasaste, Señor, te mandaste, Señor. Qué precioso, qué plan tan maravilloso. Cuando el diablo pensó que había vencido en la cruz y se oscurecieron los cielos y quizás los demonios estaban celebrando en esa oscuridad que habían vencido y había muerto nuestro Jesús Redentor, no sabían que la obra preciosa se estaba realmente perfeccionando en el fondo del infierno, cuando le quitó las llaves de la muerte y resucitó de las cenizas para traernos de vuelta a nosotros en ese amor tan lindo. Es algo tremendo, hermano. Ese amor que a veces no alcanzamos a comprender, que a veces no nos alcanza nuestra mente finita a entender cómo Él nos ama a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Él lo que quiere es de nosotros que seamos un nuevo hombre, que traiga esa nueva naturaleza a nosotros. Ese es el deseo de Dios. Dice, el deseo de Dios es que nadie perezca, sino todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué desea el Señor? Que haya una transformación, y esa transformación empieza desde acá de la tierra. Al final va a haber una culminación en la transformación física de este cuerpo mortal a inmortal, corruptible a incorruptible. Pero ya deberíamos de empezar a caminar en pos de esa transformación, en pos de esa recuperación de semejanza. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? Eso está en Efesios 4:24. Mire el deseo del Señor expresado a través del apóstol Pablo a los Efesios en 4:24. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Mire pues, yo quiero que por favor me lleve el contexto de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se llama el tema? Recuperando la semejanza. Hablamos de cómo la humanidad perdió la semejanza cuando cayó, cuando pecó. Hablamos que el hombre se empezó a reproducir, pero ya a la semejanza de Adán, a la semejanza del hombre caído, de toda la desviación que hubo en el linaje de Caín. Pero ahora dice Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre, el cual, mire qué lindo, aquí nos está regresando. No sé si usted ha visto alguna vez los letreros donde dice derecha, allá toma el bus, izquierda, allá toma el otro bus que va para otro lado. Aquí nos está diciendo, miren, vístanse del nuevo hombre, aquí está la señal, porque este nos va a llevar a la semejanza de Dios. Aleluya, ¿se da cuenta? Ya estamos como que encontrando el camino de regreso y tenemos que revestirnos entonces de la nueva naturaleza, la cual ya es a la semejanza de Dios. Aleluya, empieza nuestro camino de regreso. Ha sido creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Justicia, santidad, verdad. Que el Señor nos ayude. Diga conmigo que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué debemos de empezar a hacer? Revestirnos de ese nuevo hombre en justicia. Tendríamos que hablar solo de la justicia, hermano amado, un tema, primeramente Dios, el Señor nos lo permite. ¿Cómo aplicar la justicia en el hogar? El otro día estuvimos hablando de un tema, se recuerda, acerca de Noé, su familia y de las preferencias en casa y todo. Ahí hablamos un poquito de justicia, de la santidad en el hogar, de hablar la verdad en el hogar, etcétera, etcétera. Tendríamos que hablar un tema de cada uno de estos puntos, pero lo que yo quiero esta noche, con la ayuda de Dios, es que entendamos que nos tenemos que revestir de esta naturaleza, de esta nueva semejanza, porque esa es la que nos lleva de vuelta a casa. Por eso dice, revestidos o vestidos del nuevo hombre y despojados de la vieja naturaleza pecaminosa. Hebreos 11 también dice al final, ya casi en el 12, cuando dice despójense del peso de pecado que tan fácilmente os asedia. Pero cuando dice
despójense del peso de pecado. Imagínense ustedes como que tuviera, no sé si alguna vez se ha puesto algún abrigo o algo, una chumpa demasiado pesada y usted no puede hacer sus movimientos. Por ejemplo, cuando yo voy a comer, a mí me cuesta comer con un abrigo, una chumpa, me cuesta. Yo prefiero tener manga corta y me es más fácil, más cómodo. Yo no sé si ustedes ha tenido algún tipo de ropa pesada, algún traje. Pues dice, algo así nos está diciendo el libro de Hebreos cuando dice, despójense de todo peso que tan fácilmente os asedia, hablando acerca del pecado. Como que es también una vestidura. Por eso dice aquí, vestidos del nuevo hombre, porque no podemos seguir vestidos de la vieja naturaleza. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de regresar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude a no volver atrás, que el Señor nos ayude a no pecar, que el Señor nos ayude a no tener las mismas actitudes, los mismos pecados que antes teníamos. Tenemos que evaluarnos. ¿Cómo vamos? Como familia, como pareja, como esposos, como matrimonio, etcétera. ¿Cómo va la familia? ¿Vamos evolucionando a esta semejanza, vistiéndonos del nuevo hombre? ¿O seguimos siendo el viejo hombre? Ahí sigue ese peso, ahí sigue esa situación que no es agradable a los ojos del Señor, porque eso es lo que debemos ir evaluando. En lugar de ver si el vecino tiene carro nuevo, si el vecino tiene esto, si los otros tienen el otro, en lugar de compararnos con el mundo y las cosas del mundo, comparémonos con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo va ese nuevo hombre? ¿Cómo van esos frutos? Benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera. ¿Cómo van los frutos del Espíritu en mi vida? ¿Voy creciendo? Entonces sí, voy en pos de la semejanza de esa nueva naturaleza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hasta la creación me refiero a los animales y las plantas. A eso se refiere a la creación del Señor. Dice su palabra que está a la expectativa, gimiendo, dice una versión, de la manifestación de los hijos de Dios, de nosotros. La creación entera está como esperando. Le voy a leer, mire, se lo pongo acá. En Romanos 8:19 al 23 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hermano, esto es precioso. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Mire, aquí hay cosas bien profundas, hermano. Aquí hay cosas bien profundas. La creación dice que está esperando. La creación, hermano, esperando que los hijos de Dios se revelen. Porque la creación también fue sometida a vanidad. O sea que la creación, al igual que la humanidad, cuando la humanidad cayó, la creación también fue sometida a esa esclavitud que le trae corrupción. Quiere decir que el plan de Dios original no era que las cosas murieran, que las cosas se acabaran. El Señor siempre pensó en eternidad. Pero debido al pecado, aún la creación participó de esa corrupción. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo decirle? Pues un ser vivo, cualquiera, ya sea del reino animal, del reino vegetal, llega a su fin, ¿verdad? Muere, al igual que la humanidad. Pero originalmente no estaba así en el plan de Dios. Entonces la misma creación, imagínense, espera ser liberada. Aquí lo dice en 8:21, ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Esto es algo profundo, hermano, no quisiera adentrarme ahí. Yo tengo algunos conceptos de esto bien preciosos, pero en otra oportunidad quizás lo platicamos. La creación entera entonces gime dolores de parto, está esperando, y en el 23 está lo que nos corresponde. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Imagínense, el Espíritu está clamando
Aleluya. Por eso dice que el Espíritu con gemidos indecibles clama delante del Padre. Y aquí se confirma. Nuestro espíritu ya vivificado, cuando hemos aceptado a Jesús, sido bautizados, tenemos nuestro espíritu vivo y en el interior está gimiendo. Dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, porque el Espíritu, dice, todo espíritu vuelve al Padre y vino del Padre de las luces, a quien da todo espíritu viene de Dios, del Padre. Entonces el Espíritu está anhelando regresar. El Espíritu está gimiendo y guardando, dice, ansiosamente la adopción como hijos. La redención, oiga acá otra vez, de nuestro cuerpo. Quiere decir que esa transformación debe ser un anhelo. Como le explicaba cuando vimos la segunda parte acerca del cuerpo de bajeza, estamos en un cuerpo que se está deteriorando. Platicaba con alguien que estaba triste porque tenía ya problemas en su vista, y yo le decía, poco a poco tratando de decir esto, aunque me costó explicárselo porque no es creyente, pero le decía, estamos en un cuerpo que se está degradando. La esperanza que no avergüenza es la que tenemos que buscar, la esperanza en Cristo Jesús, porque no podemos poner nuestra esperanza en este cuerpo, hermano. Yo no sé usted, pero a mí, con todo temor se lo digo, a mí a veces me truenan las rodillas cuando subo cargado a mi hijo las gradas. Imagínese, hermano. Entonces veo yo, digo yo, el cuerpo, por más que uno se cuide, que si que usted quiere que haga ese ejercicio, que masca chicle, le gusta el box y pega duro, gloria a Dios, qué bueno, pero al final el cuerpo se está deteriorando. Entonces lo que debemos anhelar es esa manifestación de la redención de nuestro cuerpo, esa transformación. Imagínense qué lindo. Y todavía hay chance, como lo hemos platicado, de que estamos tan cerca de estos acontecimientos, que esta generación que está ahorita, la iglesia que está en la tierra en este momento, no vea muerte. Y entonces pasemos directo en el nombre de Jesús, no pasemos por el dormitorio, por la región de los muertos, sino de una vez transformados. Por supuesto, aquellos que estén bien con el Señor, ¿va? Aquellos que estén listos para su turno de transformación y de ser corruptibles pasar a ser incorruptibles. Entonces, qué precioso que ese debería ser el gemido de nuestro espíritu. Nuestro espíritu gime, pero ahora alineémonos con la voluntad del Espíritu de Dios, con nuestro espíritu, y clamemos a una sola nosotros también en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra alma, que anhelamos esa transformación, que anhelamos la manifestación de Dios y por ende la manifestación de nosotros como sus hijos. Y dice, cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es, y nosotros también seremos revelados, porque ahora vemos como en un espejo, como por sombra, pero entonces le veremos tal cual es y nosotros también nos vamos a manifestar. Como quien dice, se va a ver bien que somos, quiénes somos. Por eso también dice que algunos, cuando se manifieste el Señor Jesús, van a retroceder avergonzados y se van a alejar de Él, porque van a ver su condición, como cuando Adán y Eva pecaron. Se escondieron porque vieron su condición pecaminosa y entonces tuvieron miedo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Es manifestar en nosotros la santidad, estar bien delante de Dios, para que no huyamos avergonzados el día de su venida, sino todo lo contrario, corramos a sus pies y estemos con Él por la eternidad y nos vayamos y se nos pueda conceder vestirnos de lino fino, como dice aquel coro, y a su esposa se le ha concedido, y a su esposa se le ha concedido, se lo sabe, que se vista de lino fino. Aleluya. Es una concesión de Dios, una concesión del cielo que yo quiero. Yo se la pido al Señor que nos conceda vestirnos de lino fino para estar en esas bodas así, mire. Aleluya. Y entonces ya no más crujir y rechinar de dientes, ya no más llanto, ya no más temor. Viene lo precioso, amado hermano. Bueno, entonces, siguiendo en esta línea, se da cuenta cómo es de precioso y necesario el bautismo, el que sigamos creyendo, el que evolucionemos en la palabra, el que evolucionemos en las facetas del bautismo, el que nos metamos con Dios. Entonces vamos a llegar al punto en que se manifieste lo que hemos de llegar a ser. Por eso primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Eso es lo que le estaba explicando hace un momentito. Se lo leo más despacio. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Es como una sombra, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesús se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces la clave va a ser esa manifestación. Cuando Jesús se manifieste, cuando lo veamos en su regreso, se va a manifestar lo que somos también nosotros. Demos la talla, crezcamos, caminemos en pos de esa semejanza para que cuando Él venga no seamos avergonzados en su venida. Por favor, amados, ahora somos hijos, pero no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Quiero que ver este siguiente versículo rápidamente para explicar también lo de la revelación de la semejanza. Acompáñenme a 1 Corintios 13:12. Dice, eso es lo que le vengo diciendo, mire, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces, ¿cuándo entonces? En la manifestación de Cristo, le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Se va a ver cómo nos mira el Señor y le veremos cara a cara. Esto me recuerda a aquella canción de puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar frente a ti. Imagínese, como dice el coro, imagínese, solo imaginarnos, ¿cómo será? Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? Aleluya, qué precioso, ¿va? Pero realmente aquí lo dice, cuando le veamos cara a cara. Porque ahora conocemos en parte, creemos por fe, necesitamos la fe y la esperanza, pero cuando le veamos, cuando esté ahí, la fe y la esperanza pasarán, dice, solo quedará el amor. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esperando esa venida? Porque entonces dice, conoceré como fui conocido, se va a manifestar lo que somos. Se va a quitar todo velo, nada quedará oculto. Entonces se va a manifestar realmente nuestra naturaleza interna, nuestra obra también. Y todo esto lo va a permitir hacer el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos va a ayudar a llegar a este nivel. Por eso le decía, importantísimo. Imagínense, no puede venir el bautismo en el Espíritu si ni siquiera nos hemos bautizado en agua, si no hemos aceptado al Señor, si no queremos caminar en pos del conocimiento. Tenemos que anhelar todo ese bautismo, toda esa bendición y meternos, sumergernos con el Señor, así como le dijeron a quién fue aquel profeta que primero pasó con los tobillos, después pasó en las rodillas, después pasó a la cintura, después tuvo que pasar nadando el río de Dios y se tuvo que meter con el Señor. Hay un río que fluye, ¿se acuerda de ese coro? Eso se lo dijeron, creo que fue al profeta Joel. Si no estoy mal, si no vamos a corregirlo ahí en el pie del mensaje, pero el Señor le dijo, métete primero a las rodillas, luego a los tobillos, luego a las rodillas. Tenemos que meternos con el Señor hasta nadar, hasta ir fluyendo en el río del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con este versículo que precisamente habla de la obra del Espíritu Santo que tiene que ver en nosotros. 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo se llama el tema? Recuperando mi semejanza. ¿Qué dice este versículo? Que vamos en una transformación. Primero vamos como en un espejo, viendo la gloria del Señor, y entonces nos empieza a reflejar, nos empieza a llenar, y luego el Espíritu Santo nos empieza a transformar a la semejanza de ese Dios precioso, con más y más gloria. Es la acción del Espíritu Santo.
Entonces, ¿de qué le hablo esta noche? Amado papá, mamá, hijos que están en casa, cada día nos tenemos que parecer más a nuestro Creador. Y esa es la recuperación del Señor. Pero debe de empezar desde nuestra forma de pensar, de vivir, de anhelar. Prepárate, pueblo, prepárate. Cristo ya viene. Y esa preparación es buscar el regreso a esa preciosa semejanza. Así que yo te invito esta noche a que le oremos al Señor, a que le pidamos que nos ayude, hermano. Mire, esto no es una obra sola, no podemos hacerlo porque me voy a proponer. No, tengo que clamarle a Dios que se nos conceda que el Espíritu nos pueda revestir del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, y por tanto que nos lleve a esa semejanza de vuelta. Yo quiero regresar a la semejanza. Yo quiero y anhelo lo que se perdió, lo que la humanidad perdió, pero que era el plan original de mi bendición de parte de Dios, mi eternidad. Yo la quiero. ¿Cuántos la quieren allá en casa? Así como los niños pequeños quieren ser como papá y mamá, que se ponen sus zapatos y juegan a ser papá y mamá, de la misma forma tenemos que anhelar ser como nuestro Padre. Sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿le parece? Pidámosle pues al Señor que nos ayude y que nos auxilie en esta hora para que recuperemos esa semejanza y que a través de su Espíritu nos lleve de gloria en gloria a esa transformación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos, papito, te necesitamos. Dile ahí en casa, auxílianos, ayúdanos. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a transformar nuestra naturaleza humana, Señor, a la semejanza de gloria en gloria, Señor, de poder en poder, hasta llevarnos a ser como tú, Señor. Que recuperemos esa semejanza, ese plan original que tú tienes para nosotros, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, ayúdanos. Auxílianos, Señor, hasta donde está llegando, Señor, este mensaje, esta señal. Toca el corazón de cada uno, Señor, en este mensaje, que tu palabra rederguya para transformarnos cada día más y buscar, Señor, tu rostro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo en el próximo discipulado.